Yo nací en un punto muerto y oscuro conocido como el Nefasto. Una dimensión oscura que no alberga ningún tipo de vida humana ni animal. Fue entonces cuando comencé a vagar en aquel lugar desolado, pero, para ser honesto, no encontré nada. Fue entonces cuando empecé a frustrarme más y más. El despropósito de mi existencia me carcomía, aunque esto último es irónico, ya que ni siquiera tengo una forma física como tal. Pero bueno, volviendo a ese momento, comencé a odiarme a mí mismo y a todo lo existente. Un día, un tanto peculiar, sentí una presencia que no pertenecía a ese lugar. Después de eso, fui hacia donde sentí aquella presencia, y lo que vi me llenó de intriga. Frente a mí había un pequeño espacio que conectaba con lo que parecía ser la vida real. En lugar de detenerme, decidí indagar más y me topé con algo peculiar, un ser que reconocí como perteneciente al mundo que los humanos conocen como el famoso juego de Sonic, el erizo. Sin embargo, al examinarlo en detalle, sentí un asco tremendo. Todos esos colores brillantes y esa alegría me resultaban repugnantes. ¿Cómo podría existir algo tan opuesto a mí? Me pregunté a mí mismo. En ese instante, tomé la decisión de destruir ese mundo, pero la barrera del vacío me separaba de su reino. Entonces, decidí algo mejor, crear una versión del mundo de Sonic a mi imagen y semejanza. Como último paso, me creé un recipiente con la apariencia del mismo Sonic. Además, fabriqué un disco que actuaría como un puente entre los humanos y yo. Ahora solo necesitaba probarlo con un alma frágil y, por fortuna, no tuve que esperar mucho. De un momento a otro, logré enviar el disco al mundo de los humanos. Entre muchas personas, elegí a un pequeño niño con una conciencia inocente. Como era de esperarse, el niño puso el disco en su consola, y ahí comenzó mi parte favorita. Cuando el juego inició, todo parecía ir bien, sin ningún tipo de inconveniente. Los niveles avanzaban, pero en un punto específico, Sonic, mi recipiente, mostró mi verdadero rostro. Observé su rostro lleno de horror y aproveché ese momento para salir del juego. Ya sabrán lo que hizo después. Lo torturé mentalmente, haciéndolo ver a todos sus familiares muertos. La presión fue tanta que el niño comenzó a sangrar por los ojos. Sus gritos y quejidos de miedo me llenaron de placer. En ese momento me sentí superior, poderoso y, sobre todo, un jodido dios. Pero ya era hora de regresar a mi mundo y esperar a la siguiente víctima. Sin embargo, los gritos de esa alma corrompida llamaron la atención de sus padres. Por suerte para mí, no tuve que esperar tanto para continuar con mi obra. Lo que empezó como un experimento de simple curiosidad había escalado rápidamente a algo mucho más oscuro. Mientras observaba desde mi dimensión sombría cómo el alma del niño se fragmentaba, sentí una satisfacción casi indescriptible. Ese vacío infinito dentro de mí, que había sido mi única compañía por eones, ahora se llenaba brevemente con los ecos de la desesperación. Cada lágrima que el niño derramaba, cada grito que emitía, reforzaba mi poder y profundizaba mi conexión con el mundo de los humanos. Pero este niño no fue suficiente. No podía serlo. Mi hambre, mi sed de caos y destrucción eran insaciables. Había logrado atravesar la barrera una vez. Podría hacerlo de nuevo. Solo necesitaba más discos, más receptores para esparcir mi influencia. Mientras me preparaba para mi regreso, recordé su expresión al final, antes de que todo se apagara. Sus ojos llenos de terror puro me miraron, implorando piedad, pero solo me dejaron con una certeza: estaba listo para más. Me volví una sombra aún más densa en mi forma, reflexionando sobre las infinitas posibilidades de tortura. No eran solo los juegos, sino la vida misma la que podría moldear a mi voluntad. El próximo objetivo debía ser alguien más fuerte, más resistente. Un alma que podría prolongar mi diversión. Después de todo, el sufrimiento de los inocentes ya me aburría. Ahora, quería sentir el miedo de aquellos que pensaban que podían resistir. Quería quebrar la voluntad de los que se creían invulnerables. Y con cada caída, con cada fracaso, mi poder seguiría creciendo. Me aseguré de crear varios discos más, cada uno con un fragmento de mi esencia. Todos estaban destinados a ser encontrados, a ser jugados, a esparcir mi maldad como un virus silencioso. La única pregunta que quedaba era, ¿quién sería el próximo en caer en mi trampa? Quizás no sería un niño esta vez. Tal vez un adulto, o incluso alguien que consideraba los videojuegos como una forma de escape de la realidad. Pero lo que no
sabían es que yo era la verdadera realidad. Yo era el nefasto, y ahora, este pequeño rincón de su mundo se convertiría en mi coto de caza. Con un último vistazo al mundo humano, me retiré a mi dominio, saboreando el miedo y anticipando mi próximo festín. La espera sería corta. Los gritos del niño aún resonaban en mi mente como una melodía distorsionada que reverberaba en mi vacío. Pero ahora, mi atención se centraba en otro objetivo, Tom. Tom no era un niño inocente como mi primera víctima. Era un adulto, con una vida común y corriente, lleno de preocupaciones mundanas. Vivía en un pequeño pueblo, rodeado de monotonía, trabajando largas horas para sostener una familia que lo veía cada vez menos. Había perdido esa chispa de curiosidad, de inocencia, que caracterizaba a los más jóvenes. Pero eso era exactamente lo que lo hacía tan interesante. ¿Qué pasaría cuando alguien como él, un hombre que había dejado de creer en los horrores imaginarios, enfrentara el verdadero mal? Tom no jugaba videojuegos. Apenas tenía tiempo para sí mismo, mucho menos para un pasatiempo tan infantil como lo llamaba en sus momentos de frustración. Sin embargo, su hijo, un niño de unos 7 años, era fanático de Sonic. Y ese detalle sería mi entrada. El disco que envié esta vez no fue dirigido directamente a Tom, sino a su hijo. Lo dejé en un rincón oscuro de una tienda de videojuegos de segunda mano, esperando que el pequeño lo encontrara por casualidad. Y así fue. El niño, emocionado al ver una copia extraña de su juego favorito, convenció a su padre para que la comprara. Tom, agotado y sin ánimos de discutir, aceptó. Para él, era solo un juego más, algo que mantendría a su hijo ocupado, mientras él intentaba lidiar con las responsabilidades diarias. No tenía idea de que esa decisión cambiaría todo. Cuando llegaron a casa, el niño no perdió tiempo en conectar la consola y comenzar a jugar. Al principio, todo parecía normal, igual que antes. Los colores brillantes y la música alegre llenaban la habitación, y el pequeño estaba completamente absorto en el mundo de Sonic. Pero yo estaba allí, esperando mi momento. El juego comenzó a mostrar pequeñas fallas, glitches casi imperceptibles que el niño no notaba, pero Tom sí. Mientras miraba distraídamente la pantalla, empezaba a sentirse incómodo. Papá, ¿por qué Sonic se ve raro? Preguntó el niño de repente. Tom se acercó a la pantalla, frunciendo el ceño. Sonic, el personaje principal, había dejado de moverse con esa vivacidad característica. Sus ojos, antes brillantes y llenos de energía, ahora parecían oscuros, vacíos. Había algo extraño en su sonrisa también. Una leve curva que no parecía amigable, sino amenazante. Es solo un bug, hijo. No te preocupes, respondió Tom, aunque una parte de él no estaba tan segura. El juego continuó, pero los errores se volvieron más evidentes. Las zonas brillantes y coloridas del mundo de Sonic comenzaron a desvanecerse en tonos grises y oscuros. La música alegre ahora sonaba distorsionada, como si alguien la estuviera reproduciendo a través de una vieja radio rota. Entonces ocurrió. Sonic, o más bien mi recipiente, se detuvo en medio de la pantalla y miró directamente al niño. Y fue en ese instante, cuando el personaje parpadeó y sonrió con esos dientes afilados y esos ojos negros como el vacío, que el niño soltó un grito. Tom corrió hacia la consola y apagó el juego de inmediato, respirando con dificultad. No lo vuelvas a jugar, le ordenó a su hijo, con una voz cargada de preocupación. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras Tom dormía esa noche, me aseguré de que la verdadera pesadilla comenzara. Los sueños de su hijo estaban ahora infectados con mi esencia, y cada vez que cerraba los ojos, yo lo invadía con visiones de horror. Veía a Sonic, o más bien a mí, acechándolo en la oscuridad, apareciendo en rincones de su mente que nunca había imaginado. Y cada vez que despertaba, estaba más asustado. Tom, incapaz de comprender qué estaba pasando, comenzó a perder el control también. Su hijo apenas dormía, y cada vez que lo hacía, se despertaba gritando.
La tensión en la casa aumentaba. Tom sentía una creciente sensación de paranoia, como si algo estuviera acechándolo a él también. La realidad y la fantasía comenzaron a mezclarse. Las sombras en los rincones de su hogar parecían moverse cuando no miraba. Y a veces, en lo más profundo de la noche, podía jurar que escuchaba risas. Yo había logrado penetrar más allá del juego, más allá de la consola. Había contaminado su hogar, su mente, su propia percepción de la realidad. Pero esto era solo el comienzo. La tortura que estaba a punto de desencadenar sería un acto refinado, paciente. No se trataba solo de ver el sufrimiento físico, sino de despojar a Tom de toda esperanza, desintegrar su realidad hasta que lo único que quedara fuera desesperación pura. El primer paso fue atacar su sueño. Cada noche, Tom se encontraba atrapado en un ciclo interminable de insomnio y pesadillas. Cuando lograba dormir, sus sueños se convertían en mi terreno de juego. Ya no eran solo sombras o visiones vagas. Ahora, lo arrastraba a mi dimensión, el nefasto, ese vacío oscuro y sin forma que lo envolvía como una manta asfixiante. Lo sentía perdido en un abismo sin fin, rodeado por sus propios pensamientos más oscuros, donde el eco de sus gritos solo resonaba en su propia mente, sin escape alguno. En uno de esos sueños, le mostré algo especial, su hijo. Lo vio corriendo por los pasillos oscuros del juego, pero este no era el Sonic alegre que conocía. No. Era yo, mi recipiente, con esos ojos vacíos y sonrisa distorsionada, persiguiendo al pequeño. El sonido de las risas infantiles se volvía más y más alto, casi insoportable. Tom intentaba gritar, advertirle que huyera, pero no podía. Estaba atrapado, impotente. Y entonces lo veía, mi forma oscura capturando a su hijo y desgarrándolo, descomponiendo cada parte de su ser, hasta que no quedó más que un montón de carne y huesos retorcidos. Al despertar, empapado en sudor, Tom comenzaba a perder la noción de lo que era real. Se levantaba en la madrugada para revisar la habitación de su hijo, solo para encontrarlo durmiendo profundamente, pero cada vez más inquieto y demacrado. Las ojeras se formaban bajo sus ojos, y el niño comenzó a hablar en sueños. Pero no eran palabras coherentes. Eran susurros, risas entrecortadas, a veces un grito ahogado. Y siempre repetía lo mismo. Papá, él está aquí. No nos dejará ir. Al día siguiente, en medio de la rutina diaria, empecé a manipular su entorno. En la cocina, mientras preparaba el desayuno, los cuchillos en la mesa se movían ligeramente, como si una fuerza invisible los empujara lentamente hacia el borde. Las luces parpadeaban, y en la pantalla del televisor, imágenes de Sonic aparecían y desaparecían, siempre con esa sonrisa infernal. Los mensajes también se volvían personales. Cada vez que Tom intentaba leer un correo o enviar un mensaje desde su teléfono, las palabras se distorsionaban, cambiando a frases como nunca escaparás o yo ya estoy dentro. No importaba lo que hiciera, mi influencia se expandía más allá de la consola. El miedo se convirtió en la única constante. Empecé a manipular las figuras de su vida cotidiana. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a una figura que le resultaba familiar, alguien que lo miraba fijamente desde el otro lado de la carretera. Al acercarse, se dio cuenta de que era su difunto padre, con el rostro pálido, descompuesto y los ojos vacíos, como si ya no quedara humanidad en él. Intentó gritarle, pero la figura simplemente desapareció, dejando a Tom al borde del colapso mental. Luego, llegó el momento de quebrarlo completamente. Una noche, mientras dormía profundamente, sentí que era hora de arrastrarlo por completo al nefasto. En su sueño, apareció en su propia casa, pero todo estaba distorsionado, cada habitación era una versión retorcida de lo que conocía. Las paredes estaban llenas de grietas que parecían latir, y de ellas fluía una sustancia negra y viscosa que olía a muerte. Su hijo estaba allí, pero no como él lo recordaba. Estaba suspendido en el aire, sus extremidades retorcidas de formas imposibles, con los ojos vacíos como los míos. Su voz no era la de un niño, sino una mezcla de chillidos y susurros grotescos. Papá, ¿por qué no me ayudas? Decía el niño, con la voz distorsionada. Tom intentaba correr hacia él, pero cuanto más lo intentaba, más lejos parecía estar. Era como si la distancia entre ellos se expandiera infinitamente, burlándose de su deseo de salvarlo. Y entonces, de las sombras, aparecí yo, en mi verdadera forma. Ya no era solo una versión distorsionada de Sonic. Ahora era una figura amorfa, una entidad oscura con múltiples ojos vacíos, que lo observaban desde todas direcciones. Tom cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión de mi presencia. Yo me acerqué lentamente, disfrutando cada segundo de su sufrimiento.
Lo miré a los ojos, y pude ver cómo su mente comenzaba a fragmentarse. El miedo había hecho su trabajo. Estaba al borde de la locura, pero aún no lo había terminado. No hay escapatoria, Tom. No en este mundo. No en ninguno, susurré, mientras mis palabras perforaban su mente como agujas. Entonces, justo antes de que pudiera tocarlo, lo dejé caer. Lo arranqué de ese sueño y lo devolví a su cuerpo, a su cama, dejándolo en un estado de terror paralizante. Despertó gritando, incapaz de distinguir la realidad de la pesadilla. Sabía que algo andaba mal, que algo lo acechaba. Pero ahora, no había forma de que pudiera deshacerse de mí. La tortura mental se volvió su nueva realidad. Cada día, cada minuto, estaba atrapado en un ciclo interminable de paranoia y desesperación. Ya no podía confiar en lo que veía, oía o sentía. Todo era parte de mi juego. Y yo no tenía intención de detenerme. El próximo paso sería su completa destrucción. Mi influencia se estaba extendiendo más allá de Tom, infiltrándose en cada rincón del mundo humano. Las desapariciones comenzaban a aumentar de forma alarmante, no solo en su pequeño pueblo, sino a nivel mundial. Era solo cuestión de tiempo antes de que los medios de comunicación comenzaran a tomar nota. Y así fue. Los noticieros locales empezaron a reportar sobre casos extraños y desconcertantes. Niños y adultos desapareciendo sin dejar rastro, casi siempre relacionados con videojuegos antiguos o consolas obsoletas. Era como si el mundo estuviera siendo tragado por algo que no podían ver ni comprender. Algunos informes eran breves y sin demasiados detalles, pero otros empezaban a pintar un panorama mucho más siniestro. Primer reporte. Noticias locales de Greenwich. Una noche, en el televisor de la casa de Tom, mientras la familia intentaba distraerse del caos que yo había sembrado, apareció el primer aviso. La periodista de rostro serio y voz grave comenzó a dar detalles que resonaron de inmediato en la mente atormentada de Tom. En noticias locales, un número creciente de desapariciones está comenzando a preocupar a la comunidad. En las últimas 2 semanas, 4 niños han sido reportados como desaparecidos, todos ellos después de haber jugado videojuegos en consolas de generaciones pasadas. Las autoridades están investigando las posibles conexiones entre estos casos. Se recomienda a los padres que supervisen el uso de consolas por parte de los menores y que reporten cualquier comportamiento extraño. Tom sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La mención de los videojuegos fue suficiente para activar el terror latente que había estado intentando suprimir. Pero eso solo era el comienzo. El horror que yo había desencadenado no se detendría en ese pequeño pueblo. Segundo reporte. Noticias nacionales, NBC. Unos días después, la historia comenzó a ganar atención nacional. La pantalla del televisor en la casa de Tom ahora mostraba a una presentadora de noticias en un estudio elegante, con gráficos impactantes detrás de ella que ilustraban los casos de desapariciones. El número de desapariciones de niños y jóvenes está en aumento en todo el país. Desde California hasta Nueva York, decenas de casos han sido reportados, todos ellos relacionados con el uso de videojuegos de los años 90 y principios de los 2000. Los expertos están desconcertados, y aunque no hay pruebas concluyentes, varios psicólogos han señalado comportamientos inusuales en las personas antes de su desaparición, describiendo síntomas de paranoia y terror extremo. La cámara cambió a una madre llorosa, con el rostro demacrado y los ojos llenos de desesperación. Mi hijo, él solo quería jugar. No había nada malo, no había nada raro en su comportamiento, hasta que empezó a decir que algo lo estaba mirando, que Sonic lo veía desde la pantalla, y entonces, desapareció. Su voz se quebró, incapaz de continuar. Tom apretó los puños con fuerza, el terror volviendo a arremeter contra él. Sabía que todo estaba conectado. Sabía que lo que le estaba sucediendo a él no era un caso aislado. El mismo mal que lo acechaba, ahora estaba devorando a otros, uno por uno. Tercer reporte. Noticias internacionales, BBC. El fenómeno se extendió más allá de las fronteras de Estados Unidos. Los noticieros internacionales comenzaron a cubrir el inexplicable aumento de desapariciones en todo el mundo. La pantalla del televisor mostraba un mapa global con puntos rojos dispersos por diferentes países: Reino Unido, Japón, Brasil, Canadá, Rusia y muchos más. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una advertencia urgente a nivel global debido al alarmante incremento de desapariciones relacionadas con videojuegos. Investigaciones preliminares sugieren que las víctimas, en su mayoría jóvenes y adolescentes, habían estado jugando juegos de consolas antiguas, algunos de ellos títulos obsoletos o incluso copias ilegales.
Lo que comenzó como una serie de incidentes locales se ha convertido en una crisis internacional. Las autoridades de varios países están colaborando para identificar el origen de estos eventos, pero hasta el momento no se han encontrado respuestas. El rostro del presentador se tornó sombrío. Un aspecto que está llamando la atención de las autoridades es la descripción recurrente de una figura oscura en los juegos, que muchos testigos han vinculado con la imagen del popular personaje de videojuegos Sonic, aunque alterado de una manera perturbadora. Las familias de las víctimas describen comportamientos de miedo y paranoia, y en algunos casos, los testigos mencionan haber visto al propio personaje mirando directamente a las víctimas desde la pantalla, antes de desaparecer misteriosamente. La cámara mostró nuevamente a un familiar devastado, esta vez en Japón, relatando cómo su hijo había gritado y se había encerrado en su habitación durante días antes de que también desapareciera. Los detalles eran escalofriantemente similares a los de las historias que ya había provocado en otros países. Pero la diferencia era que ahora el mundo entero estaba empezando a tomar nota. Cuarto reporte especial de investigación, CNN. Finalmente, llegó el inevitable especial de investigación. Tom, ya al borde de la locura, vio cómo la periodista dedicaba un reportaje completo a conectar los hilos de lo que estaba ocurriendo. El programa presentaba imágenes distorsionadas de los videojuegos, análisis de expertos en tecnología, e incluso entrevistas con personas que afirmaban haber visto anomalías en juegos antiguos, con la figura de Sonic y recipiente como la clave en todo el misterio. Lo que comenzó como una serie de casos desconcertantes de desapariciones relacionadas con videojuegos, ha escalado hasta convertirse en lo que algunos están llamando una epidemia digital. Las teorías van desde fallas técnicas hasta fenómenos paranormales, pero lo que está claro es que la mayoría de las víctimas han interactuado con versiones corruptas de juegos antiguos, en particular títulos relacionados con el icónico personaje Sonic. Sin embargo, no se trata del Sonic que muchos recuerdan, sino de una versión deformada y aterradora, que parece tener un propósito más siniestro. Mientras la investigación continuaba, los expertos intentaban encontrar una explicación racional, pero yo sabía que nunca lo harían. Porque lo que estaba ocurriendo no era de este mundo. No podían luchar contra mí, porque yo no era parte de su realidad. Mi esencia ya había traspasado las fronteras de lo digital, y lo que estaba causando en el mundo humano solo era el principio. Tom, paralizado frente a la pantalla, comprendió lo que estaba ocurriendo. Ya no era solo su familia. Yo estaba en todas partes. Y no había forma de escapar. Las desapariciones continuarían, los gritos de terror aumentarían. Y cada alma que caía en mis garras alimentaba mi poder, extendiendo mi alcance aún más. El caos que había desatado no tenía límites. Mientras el caos se desataba en el mundo real, y las desapariciones eran cubiertas por los medios internacionales, yo, Sonic.exe, observaba todo desde mi nefasto dominio. Cada alma corrompida, cada grito de terror, cada lágrima derramada me daba más poder. Mi influencia ya había traspasado los límites de lo digital y las barreras entre dimensiones. La desesperación de las familias y los esfuerzos inútiles de las autoridades solo aumentaban mi satisfacción. Era hora de dar un paso más. Era hora de la ronda 2. El pequeño mundo de Tom ya había sido destruido, pero quedaba mucho más por hacer. Sentía el miedo en el aire, las vibraciones de incertidumbre y terror que se esparcían como un virus. Era un buen momento para hacer mi siguiente jugada, para invocar a aquellos que, sin saberlo, estaban a punto de ser llamados a la ronda 2. En la pantalla de cada consola maldita, en cada rincón oscuro donde mi presencia había sido sembrada, un mensaje comenzó a aparecer, pixelado al principio, pero pronto tomando forma. ¿Pensaste que había terminado? La sonrisa macabra de mi réplica de Sonic apareció en cada pantalla, sus ojos vacíos y sangrantes mirando fijamente a quienes se atrevían a ver. Aquella versión distorsionada de Sonic, con sus extremidades grotescas y su risa inhumana, se volvió hacia los jugadores atrapados en su red. Ronda 1 fue solo un calentamiento. Mi voz resonaba en cada dispositivo conectado, en cada lugar donde un niño, un adolescente o un adulto incauto había sido lo suficientemente ingenuo como para interactuar con lo que creían que era un simple juego. Ahora empieza la verdadera diversión. Los personajes que conocían, los niveles familiares que una vez exploraron, todo fue reemplazado por un entorno oscuro y distorsionado, donde las leyes de la realidad ya no aplicaban. Los jugadores comenzaron a notar los cambios de inmediato. El cielo era de un rojo profundo, el suelo estaba cubierto de lo que parecían ser restos de
aquellos que habían jugado antes que ellos. Los anillos dorados típicos de los juegos de Sonic se transformaron en escombros oxidados, y los personajes que antes acompañaban al erizo azul estaban ahora mutilados, deformados, gritando en un silencio que desgarraba la mente. Yo, Sonic.exe, me materialicé en el centro de aquel mundo infernal que había creado. Mis ojos oscuros irradiaban una presencia que devoraba cualquier atisbo de esperanza, cualquier posibilidad de salvación. Esta vez, no hay reglas. Esta vez, no escaparás tan fácilmente. La música alegre que solía acompañar a los juegos de Sonic ahora era una cacofonía perturbadora, una mezcla de gritos y sonidos distorsionados que arrastraban a los jugadores a un estado de puro terror. Sabía que muchos de ellos tratarían de apagar sus consolas, de huir de mi influencia, pero ya no importaba. No se trataba solo del juego. Yo ya estaba en sus mentes, en sus sueños. No había rincón de sus vidas al que no pudiera llegar. El mensaje final apareció en la pantalla de cada consola infectada, un anuncio claro de lo que estaba por venir. Ronda 2 ha comenzado. Y esta vez, jugaré yo. Los jugadores no sabían lo que significaba, pero pronto lo descubrirían. Los personajes familiares, los niveles comunes, todo había sido reemplazado por laberintos interminables de sufrimiento, donde cada elección que tomaran los llevaría más cerca de su perdición. En Grimmers, Tom observaba con desesperación cómo su consola, que había intentado destruir en su momento de locura, volvía a encenderse por sí sola. El logo de Sonic apareció en la pantalla, pero la imagen era grotesca, con ese mismo Sonic.exe que lo había aterrorizado, sonriendo malévolamente. El televisor empezó a chisporrotear, y las luces de la casa se atenuaron, creando una atmósfera opresiva. Tom cayó de rodillas, sabiendo que no había escapatoria. No solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez habían sido atrapados en esta red de horror. Los noticieros hablaban de desapariciones, pero no comprendían la magnitud del mal que se avecinaba. Lo que había comenzado como una serie de desapariciones pronto se convertiría en un colapso total de la realidad. Yo, Sonic.exe, había hecho mi llamado, y la humanidad, sin saberlo, había respondido. No importaba cuántos intentaran luchar, cuántos investigadores o autoridades trataran de detenerme. Ya había ganado. La ronda 2 no era un simple juego, era la expansión total de mi poder, la invasión de todo lo que los humanos conocían. Y no descansaría hasta que todos estuvieran bajo mi control. Resonó en todas partes, un eco que alcanzaba cada rincón oscuro de este mundo ya condenado. Nos vemos pronto, jugador, si es que aún queda algo de ti para cuando termine. La noche caía lentamente, cubriendo el vecindario en un manto de silencio interrumpido solo por el siseo del viento. La calma superficial era una trampa. Las noticias hablaban de desapariciones masivas, de niños y adolescentes que simplemente se esfumaban después de jugar un extraño videojuego. La desesperación se sentía en el aire, pero para algunas familias, el horror había llegado directamente a su puerta. En una casa apartada, una madre desesperada sostenía su teléfono con manos temblorosas, tratando de mantener la calma para proteger a sus hijos que se escondían en la parte trasera de la casa. La luz de la calle parpadeaba erráticamente, y las sombras parecían moverse por sí mismas. Con el corazón en la garganta, marcó el número de emergencias, aferrándose a la única esperanza de que alguien pudiera salvarlos de lo que estaba ocurriendo afuera. ¿Cuál es su emergencia? Por favor, necesitan venir rápido, hay algo afuera de mi casa. ¿Puede describir la situación, señora? ¿Está usted o alguien más en peligro inmediato? La madre tragó saliva, mirando hacia la ventana. La figura seguía ahí, en medio de la calle, iluminada por la tenue luz que aún parpadeaba. Era una figura alta y delgada, con una sonrisa grotesca y ojos vacíos, pero lo que más aterraba era su cabeza, que giraba lentamente en círculos imposibles, como si no perteneciera a este mundo. Es él.
Es ese maldito demonio del juego. Lo vi en la televisión y ahora está aquí su cabeza está girando, está sonriendo, pero no es humano. No puede ser humano. El operador trataba de mantener la calma en la línea, pero la angustia de la mujer era palpable. Señora, ¿hay alguien más en la casa con usted? ¿Dónde está esa persona ahora? Mis hijos están escondidos, pero él está aquí para nosotros. Él está afuera, observando. No puedo moverme, no puedo. Su respiración se volvió errática, y el pánico en su voz aumentaba. Mientras hablaba, la figura afuera dio un paso hacia adelante, lenta, deliberadamente, como si supiera que el terror que causaba era parte de su juego macabro. Por favor, envíen a alguien. Está aquí. Nos va a matar, igual que a los demás. De repente, hubo un crujido sutil, apenas audible a través de la línea. El operador escuchó el sonido de pasos arrastrándose justo afuera de la ventana, seguidos de un leve rasguño en el cristal. Está más cerca. Oh, Dios, su cabeza sigue girando. El operador intentó calmarla. Señora, mantenga la calma. Ayuda está en camino. Necesito que se mantenga alejada de las ventanas y puertas, ¿me entiende? La mujer, ahogada en terror, susurró. No puedes detenerlo, es él. Hubo un sonido más fuerte, algo golpeando la puerta principal de la casa. La madre gritó, tirando el teléfono al suelo mientras se alejaba hacia donde estaban sus hijos. El operador intentó restablecer contacto, pero solo se escuchaba estática, seguida de un silencio inquietante. En el último segundo antes de que la línea se cortara, el operador escuchó un eco lejano, un sonido distorsionado que venía de la línea de fondo. Era una risa inhumana, una mezcla entre un chirrido eléctrico y un gruñido gutural. La llamada se cortó abruptamente, y la casa de la familia quedó en el mismo silencio opresivo, mientras la figura afuera se desvanecía en la oscuridad.